pero esta máquina esconde cosas muy raras en su interior, así que yo creo que lo mejor es que destripemos al paciente y descubramos sus secretos. Muy buenas viejuners, bienvenidos a mi canal. Amiguitos viejuners, hoy os traigo algo súper raro de ver. Se trata del Sega Teradrive. Era un ordenador que era un híbrido entre videoconsola y ordenador PC, de la época de los 90 más o menos. Es una máquina que era mítica, que yo la conocía pues de las revistas de cuando era pequeño, de Micromanía, Hobby Consolas y tal. Y bueno, el vídeo de hoy, gracias a un suscriptor muy majo, me ha dejado una unidad y bueno, vamos a explicar la historia, vamos a destriparla y vamos a hacer unas cuantas mejoras. Así que quedaos hasta el final, que merece muchísimo la pena. Venga viejuners, vamos para allá. Nunca me cansaré de repetir esta frase. En los 90 los fabricantes de videoconsolas arriesgaban mucho más que ahora. En los tiempos que corren solo lanzan lo que creen que realmente les va a retornar beneficios de una manera más o menos segura, sin innovar en exceso, sin arriesgar, vamos. Pero en los 90 esto no era así. Existieron inventos videoconsoleros de lo más variopinto, muchos de ellos fueron apuestas arriesgadas y algunos de ellos pues fueron realmente estrepitosos fracasos, como os he ido mostrando en la sección del canal de las consolas más fracasadas de la historia. Os dejaré el link en la descripción del vídeo a esa sección, que merece mucho la pena. Estoy seguro que os gustará. En el caso que nos ocupa hoy, trataremos un caso que fue más bien un fracaso. Se trata de una máquina lanzada por Sega en Japón con la ayuda de la empresa norteamericana de ordenadores IBM. Se trata del Sega Teradrive, una combinación entre Sega Mega Drive y un PC con MS2 todo en uno. Una bizarrada que a todos los que seguís el canal Tuber Viejunero os recordará un dispositivo con funcionalidad similar que os traje hace ya mucho tiempo, el Amstrad Mega PC, otra máquina que era un PC híbrido entre una Mega Drive y un PC, todo ello licenciado por Sega y fabricado por Amstrad. Os dejaré el link de este vídeo aquí arriba y también en la descripción. Toda esta historia comenzó en el año de nuestro señor de 1991. La empresa japonesa Sega estaba un pelín preocupada por el auge que estaba teniendo el mundo de los PCs en el tema de los videojuegos. Se estaban expandiendo por el mercado como la espuma y temían perder cuota de mercado en el mundo videojueguil. Desde el primer ordenador IBM, que salió en el año 1981, habían pasado ya 10 años, y el mundo del PC había avanzado de tal manera que ya podíamos ejecutar juegos con más o menos calidad gráfica, incluso si teníamos dinero suficiente con Sony o Sound Blaster. Es por eso que Sega, de la mano de IBM, pensó en crear una extraña máquina, que sería una combinación entre una Sega Mega Drive y un PC de la época. Así que en 1991 lanzaron el Sega Teradrive. Inicialmente fue lanzado en Japón con pensamientos de que si iba bien en ventas, pues expandirían su lanzamiento a otros países. Pero esto no acabó sucediendo. En su momento se llegó a especular que esta máquina fue pensada como kit de desarrollo para crear juegos de Mega Drive y probarlos en la propia máquina, pero realmente esta máquina no se llegó a lanzar con ese propósito. Aparte de esta especulación, la verdad es que esta máquina nació muerta, me explico. La parte de la máquina que llevaba un PC llevaba una CPU 286 a 10 MHz. Esa CPU en el año 91 estaba ya bastante obsoleta. En ese año ya teníamos disponibles en el mercado los PCs, las CPUs 486, que eran 2 generaciones más actuales que el 286. Eran mucho más rápidas y mucho más potentes, por lo que teníamos una máquina muy limitada ya de salida. Además no lleva tarjeta de sonido, por lo que no podíamos disfrutar de la mejor experiencia jugona en los juegos de MS2 que podíamos ejecutar. Fue un fracaso total la máquina y no llegó a salir de Japón. Aún así, el fabricante Amstrad, con licencia Sega, en 1993, como ya sabéis, lanzó el Amstrad Mega PC, una máquina muy similar al Teradrive, pero con una CPU más potente, dado que era un procesador 386, aunque esta máquina también pecó de ser un hardware un poco obsoleto para la época, por lo que también acabó siendo un fracaso. Las especificaciones técnicas de la máquina eran bastante frikis. Llevaba 3 CPUs, un procesador para la parte de PC, que era un 286 a 10 MHz, para la funcionalidad de Mega Drive teníamos una CPU Motorola 68000 a 7 MHz, y además llevaba un Z80 a 3,5 MHz. Esta CPU era la que se usaba en Mega Drive para cargar juegos de Master System de manera nativa. Como tarjeta gráfica llevaba una tarjeta integrada VGA de 256K de VRAM, que sacaba señal de vídeo a 15 kHz para el modo Mega Drive y a 31 kHz para el modo PC. A nivel de resolución, el modo PC podía mostrar hasta 640x480 y el modo Mega Drive podía mostrar hasta 320x244. A nivel de memoria RAM, dependiendo del modelo, el Sega Teradrive podría variar, desde tener 640K del modelo 1 hasta el modelo 3 que me han dejado para hacer el vídeo, que lleva 2,5 megas. Como métodos de almacenamiento, el modelo 1 de Teradrive lleva una disquetera de 3,5, el modelo 2 lleva 2 disqueteras y el modelo 3 lleva una disquetera y un disco duro de 30 megas. Aparte, a nivel de sistema operativo, el modelo 3 lleva instalado en el disco duro el sistema operativo IBM 2 4.0 con Windows 3.0 instalado, cosa que dejaba el disco duro con poco espacio para poner muchas más cosas. La verdad es que esta máquina tenía un hardware de lo más pintoresco y, por cierto, bastante caro. En el año 1991 costaba de lanzamiento sobre los 248.000 yenes, unos 1.900 euros, una verdadera barbaridad. La máquina que vamos a ver hoy me la ha dejado un suscriptor molón llamado Enrique, al que se lo agradezco muchísimo desde aquí. Se trata de un coleccionista retro que vive por la zona de Barcelona y tiene una colección de consolas retro montada muy chula.
El Sega Tera Drive que me ha dejado es un modelo 3 y me lo ha prestado con el teclado y pantalla a juego, incluso con la caja original, pero sí, el mouse que llevaba la máquina de serie no lo consiguió comprar. Parece ser que es de lo más buscado y tiene un precio prohibitivo. Como veis es todo de color negro rollo Mega Drive. La pantalla es de 14 pulgadas, lleva el logo de Sega en el frontal. Si nos fijamos en detalle en el teclado, pues lleva muchas teclas japonesas escritas. También tiene muchas teclas de función que un teclado de la época pues no llevaba normalmente. Aparte lo que es el espacio está súper acortado, es muy pequeña la tecla de espacio, más de lo normal. Lleva también el logo de Sega, como veis, y el aspecto está claramente inspirado en un mítico teclado histórico que todos recordaréis por el vídeo que le dediqué, el IBM Model M. Está claro que muchos de los detalles de esta máquina han metido mano IBM de todas. Y mirando lo que es el ordenador, tenemos por aquí la tapa para insertar los cartuchos de Mega Drive o Genesis, que luego probaremos. En el frontal lleva ocultos por esta tapita los dos conectores para conectar dos mandos de Mega Drive. Al lado tenemos un botón de reset para resetear lo que es la máquina. Después tenemos el selector de modo de funcionamiento, modo PC o modo Mega Drive. Luego lo probaremos. Justo al lado tenemos el regulador de volumen, una salida de auriculares y el botón de encendido. Por aquí vemos una típica disquetera de 1,4 megas de 3,5 y otra tapita similar a la del otro lado pero que oculta dos puertos PS2, uno para el teclado y otro para el mouse. Por la parte de arriba del PC tiene una tapita secreta que esconde algo que os mostraré más adelante del vídeo, porque amiguitos viejuners, esta vez destriparemos a este paciente para ver lo que lleva dentro. Si nos fijamos por la parte de atrás, lleva la toma de alimentación típica. Esta máquina va a tensión japonesa, es decir, a 125. Lleva un puerto serie, otro paralelo para una impresora. También lleva salida de sonido estéreo y una salida de vídeo compuesto. Por aquí vemos un interruptor para cambiar entre vídeo compuesto o RGB. Aquí tenemos la salida RGB para conectar al monitor. Y por último tenemos este conector que es el mismo que llevaba la Mega Drive original, el cual permitía conectar un módem de Sega para conectarnos a una especie de servicio online que querían ofrecer, el cual fue probado en Japón y en Brasil y la verdad es que no triunfó demasiado. Si arrancamos la máquina en modo PC, nos mostrará el logo de Sega inicialmente y al cabo de unos segundos tenemos un menú con 6 opciones para gestionar ciertos aspectos del PC. El primer apartado nos permite con este programa ejecutar archivos del disco duro o el disquete que tengamos instalado. Supongo que era para los usuarios que no conocían el sistema operativo de OS y no quisieran complicarse mucho la vida. En la siguiente posición del menú nos permiten realizar copias de disquetes, supongo que para fines de copia de seguridad, por supuesto. Si necesitamos formatear un disquete, tanto en alta densidad como en baja densidad, teníamos esta otra opción del menú que nos lo permitía hacer. En este apartado podíamos cambiar la fecha y la hora de la máquina, pero en este caso no la cambiaremos, porque me gusta pensar que durante un rato estoy en el año 1980. En este otro apartado podíamos mapear los botones y la cruceta del mando de Mega Drive para usarlo en el modo PC, cosa interesante que nos permitiría jugar en algún juego de MS2 pues con este mando. Por último teníamos la opción de entrar en DOS, que es un IBM DOS 4.0, con el idioma configurado en japonés, y con el cual podíamos cargar juegos de MS2 como este que estáis viendo. Como ya os he comentado antes, no lleva tarjeta de sonido integrada y no usa la parte del audio de la Mega Drive, como si pasaba en el Amstrad Mega PC. Así que en este sentido, en los juegos de MS2 de PC, pues estaremos un poquito limitados al PC Speaker típico de toda la vida. Si queremos probar la parte de Mega Drive, no pasa como en el Amstrad Mega PC, es decir, el modo PC no queda en standby si cambiamos cuando está encendido, se reinicia cada vez que lo hacemos, así que esta es otra de las diferencias que teníamos entre ambas máquinas. Para hacerlo funcionar basta con tener un cartucho insertado en el slot y un mando de Mega Drive, y nada, nos funcionará pues sin ningún tipo de problema. Como veis, la experiencia es muy buena, la pantalla que viene con la máquina se ve bastante bien y el sonido, bueno, no se escucha del todo mal. Usa el altavoz interno del PC y la verdad es que, bueno, yo preferiría poner unos altavoces externos porque es un poco así simple, pero vamos, hace su función. Como veis, con un juego de Sega Mega Drive funciona perfectamente, pero he probado más cosas por curiosidad, por ejemplo con un juego de Genesis, y como veis también va perfecto. Esta máquina no tiene limitación de ningún tipo a nivel de zona, por lo que parece. De hecho, me he dado por probar un Everdrive chino para Mega Drive, que es bastante barato, pero que la verdad a mí me hace ya la función. Y es totalmente compatible, la verdad es que funciona muy bien. Por el precio que tiene este cacharrito, la verdad es que no está nada mal. Os dejaré el link de AliExpress por si acaso os interesa en la descripción, aunque sí que es cierto que hay Everdrive mucho mejores como los de Chris, pero claro, son mucho más caros y este para la mayoría de los mortales pues ya no servirá. Como veis, el Sega Tera Drive cumple lo que promete, funciona bastante bien, pero esta máquina esconde cosas muy raras en su interior, así que yo creo que lo mejor es que destripemos al paciente y descubramos sus secretos. Una vez retirados los tornillos de la caja, podemos ver lo que se cuece dentro. Lo primero que llama la atención es este conector protegido con un plástico rojo, es un slot de expansión para poner algo como un Mega CD o un 32X. Creo que no llegaron a sacar una versión de esos accesorios para esta máquina, pero estoy seguro que cacharreando cosas de electrónica seguramente se puede llegar a conectar. Después, fijándonos un poquito en el interior de la máquina, podemos ver que en la placa base lo tenemos todo integrado, la Mega Drive y el PC a la vez, a diferencia del Amstrad Mega PC, que tenía una tarjeta de expansión ISA que era la Mega Drive y el resto del PC pues era un PC normal.
Como veis, aquí tenemos el procesador Motorola 68000, en este caso fabricado por Toshiba. Alrededor tenemos más chips de otros fabricantes, inclusive de Sega. No veo el Z80, por lo que entiendo que debe ser uno de los chips que pone Sega o alguno que está más oculto. Un poco más hacia adentro podemos ver pues el procesador del PC, que es el 286 a 10 MHz, fabricado por AMD. Por esta parte podemos ver la disquetera. Al lado podemos ver la fuente de alimentación, la cual se activa mediante una palanca metálica que está interconectada con el botón frontal. Por aquí podemos ver la memoria RAM, que lleva 2 módulos y también lleva pues chips soldados en placa base. Por aquí salta a la vista pues, lo que es el disco duro de 30 megas que lleva integrado, que está conectado por este cable a esta parte del PC, que es un riser, el cual lleva un slot ISA libre. Así que ya que estamos, vamos a poner una mejora a esta máquina. Le vamos a instalar una Sound Blaster Pro 2, una tarjeta de sonido del año 92, que es la más actual que se le puede poner. Por lo que he leído, tarjetas de sonido posteriores a nivel de tensión no eran compatibles con esta máquina, a no ser que hagamos un apaño, eso sí. Una vez configurada adecuadamente, como veis, podemos disfrutar de los juegos de MS2 con sonido Sound Blaster estupendo. Pues nada, amiguitos viejuners, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, Lucas!